Estamos con Gabriel Rolón, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido al Living. Bueno, al contrario, gracias por recibirme, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Lindo charlar con vos otra vez. Es verdad, ya hemos tenido posibilidad de charlar alguna que otra vez y siempre han sido muy gratos los encuentros. Bueno, te vas a estar presentando esta noche en San José, mañana en Durazno y sábado y domingo en Montevideo. En Montevideo, así es. Venimos con Palabra Plena, que es la nueva obra que estamos haciendo, y por suerte con la posibilidad de volver después de todo esto que nos ocurrió, de volver a viajar y a venir acá al Uruguay. Ya extrañaba. Sí, ya vamos a meternos un poco de lleno con lo que es el espectáculo también para que la gente lo entienda e invitarlos a que vayan. Pero también la idea es hacer un repaso de tu vida, de tu carrera, de todo lo que has hecho en estos años. Sé que naciste en La Matanza y que tu papá era albañil, que sos de un hogar de un origen humilde, pero con muchos valores. Pensaba en eso de que a veces los psicólogos o psicoanalistas señalan cómo nos determina la niñez. ¿Considerás que tu niñez te determinó en algún punto de tu vida? En casi todos. Te diría, mirá, viste, un ser humano es como una continuidad. Una continuidad. Sería un error creer que somos los mismos que cuando éramos chicos. Un error tan grave como creer que no lo somos. Porque esta es... Hay un dicho en Argentina que dice que es como el hacha de Rivadavia. Dice, primero le cambian el mango, después el filo. Cuando te querés acordar, ni el mango ni el filo son el mismo, pero el hacha es la misma hacha, ¿no? Entonces, a mí mi infancia me marcó muchísimo. En primer lugar, porque me marcó un destino de aprender a valorar mucho el sacrificio, ¿sabes? O sea, me acuerdo que mi papá se iba a las 5 de la mañana a trabajar, volvía a las 7 de la tarde. Yo tuve un papá muy presente que no estaba nunca. Claro. Sin embargo, como padre estaba muy presente, pero cuando yo era chico, él se iba, yo dormía, él llegaba, lo veía 1 o 2 horas y me iba a dormir, pero siempre yendo a trabajar, a buscar, a veces atravesando épocas de desempleo. ¿Sabes qué? La avenida más larga del mundo se llama Rivadavia y está en Argentina. Y mi papá en épocas de desempleo solía arrancar la avenida Rivadavia allí, donde empezaba, de una mano y caminaba hasta donde terminaba, golpeando en todas las obras en construcción para preguntar si había trabajo. Y volvía por la de vereda enfrente y lo hacía todos los días de su vida hasta que conseguía. Entonces yo sabía esto, ¿no? Y aprendí a leer un poco en la mirada de mi viejo, si había buenas noticias o no. Aprendí a escuchar su tristeza a veces. ¿Y la escasez te marcó? Mirá, no porque mis viejos tuvieron la inteligencia de que yo no me diera cuenta, ¿no? Me acuerdo que un día así en el barrio, éramos todos chicos muy humildes donde yo vivía, pero no sé a quién se le ocurrió hacer una especie de fiesta de disfraces. O sea, ninguno de nosotros podía comprarse disfraces. Y yo iba, ¿de qué me iba a disfrazar, no? Entonces mi mamá agarró un hilo y me lo ató acá, me puso un diario, me dijo, estás disfrazado de diariero. Y para mí era el disfraz más lindo del mundo. Digo, mirá qué hermoso. Yo iba, ¿viste? Sí. Quiero decir, a veces te das cuenta de que funciona así. Cuando yo fui padre, y tuve un momento económicamente complejo, ¿no? Y me acuerdo, mi hija Malena era chiquita y ella jugaba, yo le había dado unos vasitos de yogur vacíos cuando se bañaba para que jugara, ¿no? Y un día, bueno, tuve una buena suerte en el trabajo y entonces fui y me compré 8 muñecas, ¿sí? Entonces cuando vino ese fin de semana conmigo a mi casa le dije, tomá, le di las 8 muñecas para que se bañara y me miró y me dijo, ¿y mis vasitos? Claro. ¿No? Entonces te das cuenta que a los chicos les pasa por otro lado. Entonces yo no sentí esa cosa de tanta dificultad porque mis viejos me hicieron pasar una infancia muy bella. Tu papá, si bien era un hombre humilde, era un hombre muy culto, un hombre leído, y en tu caso, que también tenías una afección cardíaca, te obligó de alguna forma a pensar que los libros iban a ser el camino a andar, ¿no? Claro, lo que pasa es que mi papá se crió en un orfanato. ¿Sí? Mi papá lo dejaron en un orfanato cuando tenía 8 años y se quedó ahí hasta los 18. Y lo único que había en ese orfanato era un patio para jugar al fútbol y una biblioteca para leer. Entonces papá jugaba muy bien al fútbol y era un gran lector.
porque a pesar de ser un chico muy humilde y criado ahí, lo único que tenía para sus momentos libres, mi papá era un obrero de la construcción que leía Tolstoy, Claro. ¿no? Y cuando se enteraron de que yo tenía un problema cardíaco recién nacido, se enteraron, mi papá siempre me dijo, vos no vas a poder hacer lo que hago yo, no vas a poder trabajar, no vas a poder levantar ladrillos, levantar bolsas de cal, vos tenés que estudiar, ¿eh? Mirá que, y siempre, vos sabés que a veces jugábamos a la pelota un poco y al rato me decía, bueno, ahora anda a leer algo, porque acordate que vos tenés que estudiar. Y te juro que me lo inculcó casi, yo diría, casi no, como un mandato, Claro. que a mí me recorre todavía. O sea, a mí algo me gusta, voy y lo estudio todavía hoy. Ahora, si no hubiese estado ese mandato, tal vez te hubieses dedicado a la actuación o al mundo del arte. Yo me quise dedicar desde un principio al mundo del arte, pero también estudiándolo. Quiero decir, yo terminé la secundaria y me fui a anotar al Instituto Nacional de Arte Dramático. O sea, no a la Facultad de Psicología. Lo primero que hice fue anotarme en el Instituto Nacional de Arte Dramático. A todo esto yo ya era maestro de música y todo, porque empecé a los 5 años a estudiar guitarra, canto. Yo lo mío lo veía por el lado artístico, mi sueño era la música sobre todo, y después la actuación. Y creo que, fíjate vos las vueltas de la vida, ¿no? Cómo a veces los sueños llegan por donde uno menos lo espera. Totalmente. O sea, pues cuando yo ya me había recibido de psicólogo, ya había renunciado al sueño artístico, me suena el teléfono un día y me llama mi amigo Dolina y me dice, che, Rolón, venite una semana a Mar del Plata a tocar la guitarra al programa, quiero que estés una semana conmigo. Así que me fui una semana y me quedé 14 años, ¿no? ¿Cómo lo conociste a Dolina? Porque en una época Alejandro quería grabar un disco cantando tangos. Entonces estaba buscando guitarristas de tango. Y yo acompañaba en esa época a un cantante que era muy amigo de Alejandro. Y le dijo, bueno, si querés te presento a mis guitarristas. Entonces ahí fui yo, en el trío de guitarras, Increíble. a la casa de Alejandro a empezar a acompañarlo a que él cantara. Y de a poco nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucha afinidad, ¿no? Digo, terminaba el ensayo y los otros guitarristas iban y yo me quedaba. Charlábamos de libros, de esto, y empezamos a hacernos así muy amigos. Y bueno, seguimos siendo muy amigos. Sí. Anoche hablé con él y sé que la semana que viene al Uruguay. Me comentó que estaba viniendo, así que uno de los milagros de mi vida. Yo, mirá, no comparto con Camus. Camus dice que el azar nunca ha sido piadoso con nadie, ¿no? Siendo que la vida es azarosa. Y yo siento que conmigo sí, porque el azar me cruzó a Alejandro, por ejemplo. Y mi vida hubiera sido otra si yo no me hubiera cruzado con Dolina en mi camino. Con todas las puertas que él me abrió, con su generosidad, con la manera de enseñarme cómo uno debe comportarse en un medio de comunicación, cómo transmitir sus ideas, cómo defender sus principios. O sea, yo aprendí muchísimo de él. Bien. Y ahí, bueno, recuperé el arte. Claro. Cuando ya era psicólogo, me llamaron para hacer arte. Sin embargo, la psicología ha sido un camino, me imagino, de sanación para vos mismo. Bueno, has ido a terapia también, que creo que es recomendado para todos los psicoanalistas que también Sí, ellos claro. hagan su terapia. Y ha sido un camino de sanación para un montón de gente, no solo la que va a tu consulta, sino a la que has podido llegar por los medios de comunicación, por los libros y demás. ¿Qué te enamoró de la psicología? Como te decía, vos me preguntabas si la infancia te marca, ¿no? Y a mí lo que me enamoró de la psicología, y esto te lo digo mirando hacia atrás, ¿no? Como decimos los analistas, resignificando mi historia, fue el alivio que yo veía en la cara de mi padre después de esas noches en las que me quedaba charlando con él. Claro. Yo tenía 6, 7 años nomás, y le pedía que me contara, y él me hablaba del orfanato, de lo que pasaba ahí. A veces se le caían unas lágrimas, y yo me quedaba ahí escuchándolo, y me daba cuenta que él le hacía bien, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que eso me quedó grabado en algún lugar, y cuando ya estaba a mitad del profesorado de matemática y trabajaba en un colegio, me di cuenta que me pasaba con los chicos, que escucharla a los chicos, los pibes venían y decían, gracias, profe, pude hablar con mi papá, profe, hablé con esto. Y yo digo, qué bien les hace. Y ahí es donde yo dije, a mí me gusta escucharlos, no enseñarles, lo mío es la psicología. Y ahí empecé a trabajar con esto, que es muy difícil, Paula, porque
es estar en contacto con el dolor permanente. Digo, nadie viene al consultorio porque es feliz. No, claro. ¿Sí? Pero a mí me Algo hace tiene muy que bien. resolver, seguro. Seguro, o algún momento difícil está pasando, pero a mí me reconforta mucho justamente eso, sumergirme en las aguas un poco turbulentas del dolor, pero para tratar de hacer de alguien una persona que sufra menos. Ahora, al momento de escribir tus primeros libros, estabas en una sociedad que ha cambiado mucho, porque en estos últimos años ha cambiado lo que tiene que ver con los parámetros hacia la mujer, el lugar que ocupa cada uno de los integrantes, las sensibilidades. Somos otra sociedad. Sí, claro. ¿Sentís que tú también has evolucionado en tu forma de concebir la vida? Sí, por supuesto, por supuesto. La cultura en la que vivimos es una de las cosas con las que nuestra psiquis tiene que lidiar y se tiene que acomodar. Digo, y no era lo mismo ser analista ni vivir hace 30 años que ahora, ¿sí? Mira, yo por eso reedité y corregí un libro que se llama Palabras Cruzadas, que es el último que salió creo en el Uruguay. Mi último libro es El Duelo, pero este fue un libro reeditado. ¿Por qué? Porque en aquella época yo quería visibilizar algunas cosas que ocurrían y de las que no se hablaba. La violencia de género, los problemas y los sufrimientos de la gente con una elección de amor distinta, con una elección de identidad diferente. Entonces, en ese libro escribí el caso de una mujer golpeada, escribí el caso de un hombre que se enamora de una chica trans, en aquella época, ¿no? Y no existían ni siquiera estos términos. No existía el término violencia de género. Claro. Entonces, y no existía esto de hablar de una chica trans. En aquel momento mi paciente me decía, me enamoré de un travesti, ni siquiera de una, ¿sí? O sea, porque así lo denominaba la cultura, y yo lo atendía y lo escuchaba desde ese lugar de lo que es la cultura te marca. Entonces, tantos años después tuve necesidad de ir a esos textos, casi también cuestionándome, bueno, a ver, ¿qué escuchaste en ese momento? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo lo hubieras hecho hoy? Y entonces, por supuesto que no cambié los casos porque sería mentirle a la gente. Yo hice eso con la cultura que tenía, con las palabras que se usaban en ese momento, pero sí me permito en el medio aclarar y teorizar algunas cuestiones que hoy son muy distintas, por suerte. Mirá que todavía nos falta un montón, Paula, pero por suerte hemos recorrido un camino muy interesante. Pero qué importante es la revisión, ¿no? De uno mismo, el tener la humildad de revisarse. Pero es lo más importante, creo yo, que de la vida, pues, si es que uno quiere crecer. Claro. O sea, cualquier persona, si uno no revisa el porqué de sus elecciones, si uno dice, bueno, a ver, las 4 parejas terminaron mal y de esta manera, yo no tendré algo que ver con esto. Voy a revisar quién era, cómo lo elegí, por qué lo elegí o la elegí, ¿no? Digamos, qué puse en juego, cómo me comporté yo. Digo, porque me parece que si uno no revisa, mira, lo que no se resuelve se repite. Esto es una ley de la psicología. Entonces, si vos elegís mal y elegís mal y elegís mal, siempre terminás y no revisás tus elecciones, siempre vas a seguir eligiendo mal o siempre vas a seguir sufriendo. Entonces, esto de revisar la historia es lo más importante, creo yo, que ha traído el psicoanálisis. Totalmente, eso de hacerse cargo, en definitiva, ¿no? Exactamente. Es decir, esta con todo es tu lo que vida, lleva la palabra. Esta es tu vida, esta es tu historia. Claro. ¿Sí? Así que hay una parte que te corresponde, hacete cargo de ella. Hablemos un poco de este espectáculo que se podrá disfrutar tanto en San José, en Durazno, en Montevideo, que tiene mucha interacción con la gente y que además no pudiste realizarlo en tiempos de pandemia, así que me imagino que también es como una doble alegría, ¿no? Doble, sí, totalmente. Es una alegría enorme volver a estar arriba del escenario con la gente allí. Y Palabra Plena es una obra, yo diría una obra mixta, ¿no? Porque convive en el formato de la charla, digamos, donde yo le hablo al público, con el formato teatral más clásico. De repente de la charla pasamos a una escena y actuamos el caso de un paciente con el que trabajé hace muchos años, y entonces allí se ejemplifica lo que vengo hablando con la gente y a la vez el caso dispara lo nuevo que vamos a hablar. Entonces vamos de la charla a la escena, de la escena a la charla, y de esta manera vamos desarrollando muchos temas. Hablamos acerca de la angustia, del dolor, del horror, de qué es un trauma. O
O sea, cómo se transita un duelo, cuáles son esas etapas, qué pasa con la soledad, cómo se manejan los silencios. Bueno, hablamos de un montón de cosas y poniendo sobre todo la luz, el foco en algo, ¿no? Somos seres de la palabra. Y si de alguna manera podemos enfrentar esta vida, es con la palabra, pero no con cualquier palabra, sino con una palabra que tenga que ver con esto que vos decís. Mirar hacia adentro, resignificarse, saber quién uno es, para saber qué desea en este momento y para tener el coraje de responder de verdad y de hablar de verdad, no desde un lugar común. Que yo te pregunte, ¿cómo estás, Paula? Y no que me digas, bien, Gaby, vos no. ¿Cómo estás, Paula? Es, ¿en serio, Gabriel? Estoy mal, por esto, por aquello. O estoy muy feliz por esto, pero que eso que me digas te recorra y aparezca como esa palabra plena que dice una verdad acerca de vos. Ahora, ¿dónde está la magia de lo colectivo, no? Porque esto en realidad aborda un montón de temas que puede afectar a algunos integrantes de esa platea, pero hay una fuerza ahí también, una energía. Sí, sí, ¿no? sí, claro. ¿Cómo trabajás eso? Con la energía de la gente, decís. Sí, claro, de que estás hablando de temas que tocan a muchos. Yo te diría que casi todos, porque como los temas son muy variables. A ver, decime, ¿quién en esta vida no ha perdido algo? Digo, sos muy joven, Paula, pero si yo te pregunto que hagas memoria, claro, seguramente, no sé, algún amor, alguna amiga, alguna relación de pareja, alguna abuela, lo que fue, no sé, seguramente ya has perdido. Digo, nacer es haber perdido. O sea, cuando el bebé nace ya ha perdido algo. Perdido y ganado, ¿no? Es que para ganar algo hay que perder. No. Este es el punto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Viste que hay gente que no gana por no perder? Quiero decir, esas personas que para tener algo tienen que soltar otra cosa y por no soltar esto se pierden otra cosa que a lo mejor los hubiera hecho mucho más felices, ¿no? Entonces, las temáticas van por estos lados, entonces yo me doy cuenta de que en el público se empieza a generar una emoción y yo opto por dejar que esa emoción me envuelva, ¿sabes? Por eso cada noche es distinta, porque la gente reacciona diferente, pero yo dejo que esa emoción me envuelva, porque es muy potente lo que ocurre. O sea, cuando te llega eso, la obra es como que me la olvido. Me la olvido y empiezo a fluir junto con ellos con las temáticas. Y eso me emociona. Yo he terminado esta obra muy emocionado yo, he terminado muy eufórico, he terminado de distintas maneras. Y después, por supuesto, me doy cuenta que termino así, que termino casi como termina la gente, no con la misma emoción que se ha generado ahí. Me parece súper interesante. Así que bueno, mañana estás en San José. Hoy. Ah, hoy en ya San José, ya me voy de acá a San José. Te vas para San José. Sí. Mañana Durazno. Mañana Durazno, sábado y domingo en el Teatro Metro de Montevideo. De Montevideo. ¿Las entradas dónde las pueden adquirir? En Durazno en el teatro, Montevideo acá por Hábitat, ¿ves? Puede ser, sí, Red Ticket. Sí, Red Ticket de San José. En Hábitat. Y en Hábitat, acá. En Hábitat, pueden conseguirlas. Sí. Y bueno, y obviamente también pueden adquirir todos tus libros. ¿Cuántos vaya? 12. Son 12, impresionante. Y hay muchos bestsellers, además acá en Uruguay se consume muchísimo lo tuyo. Bueno, yo tengo el orgullo secreto, no nada secreto porque lo hago público en televisión, digo secreto porque me lo recuerdo todo el tiempo, de ser ya por 3 veces libro de oro en Uruguay. Sí. Y ese es un mimo que me han regalado los uruguayos y no me lo ha regalado ningún otro país. Así que yo vengo acá siempre con mucha gratitud, por eso voy y no vengo solo a Montevideo, por eso trato de ir cada vez que vengo a un lugar distinto, a un departamento diferente del Uruguay, para conocerlos y para decirles simplemente gracias. ¿Estás escribiendo algo ahora? Estoy escribiendo, estoy trabajando con la adaptación de La voz ausente, que es mi segunda novela, que junto con la gente de Pampa y de Disney se va a llevar a miniserie. Así que estoy trabajando con los guiones de eso y estoy con una idea literaria también que me está dando vueltas la cabeza. Bien, bueno, para la próxima entonces capaz que venís con algo, traes. Ojalá, Paula. Libro, ojalá que sí. Ojalá así sea. Un gusto tenerte en el living y quedan todos invitados. Muchas gracias. Gracias a vos por la gentileza de siempre, Gracias. de corazón.